acá teníamos un debate que era crucial a una semana de las elecciones presidenciales, y creo que en esto que es muy importante fue muy decepcionante porque hubo chicanas, carpetazos, cero propuestas concretas, y oportunidades que yo creo que fueron desperdiciadas, en donde los argentinos nos fuimos a dormir sin saber qué harán los candidatos para resolver temas críticos, problemas que aquejan al país. Incluso tuvieron dificultades para completar algunos momentos los tiempos dedicados y algunos temas como por ejemplo el tema de la seguridad. Vos sabés que lo noté, como todos los analistas ya lo han mencionado, a Milei bastante nervioso en el arranque, regalándole tiempo a Sergio Massa, y lo de Massa fue brillante en cuanto a la estrategia en el eje de economía, chicanearlo con el sí y el no, donde Milei se vio acorralado y no supo él contrarrestar con preguntas que lo pusieran incómodo a Sergio Massa. Tenía todo para dejarlo expuesto y sin embargo quedó él en una situación donde por momentos no sabía qué decir. Sí, ahí tuvimos un Javier Milei trabado, cuando veíamos justamente algunas cuestiones gestuales, hasta a veces le faltaba el aire, con mucho desconocimiento de algunas áreas del Estado, lo cual Massa enfrente lo vimos muy preparado, lo vimos contundente a la hora de responder, con un conocimiento obviamente porque viene de hace muchos años, como él lo dijo, 30 años en el Estado, pero contrariamente se lo vio un poco pedante, un poco soberbio en algunas de las respuestas, en donde ahí, más allá de que gana Sergio Massa en este sentido de responder, de estar más preparado, creo que el votante de Javier Milei hasta se puso del lado de Milei, dándole un poco de pena del rendimiento que estaba teniendo. Y ahora, en términos boxísticos, creo que el momento de oro de Javier Milei es tal cual lo decís vos, en términos de la economía, en donde Javier Milei podría haber hablado mucho de lo que está sucediendo, habiéndole preguntado a Sergio Massa de por qué iba a resolver los temas que hoy le tenían o le tocaban resolver, y Sergio Massa empezó con su clásico, que después lo vimos en todo el debate, con responder por sí o no. Cuando le empezó a preguntar a Milei qué iba a hacer con los subsidios, qué iba a hacer con Vaca Muerta, qué iba a hacer, si iba a dolarizar o no iba a dolarizar, si iba a privatizar los mares, si iba a eliminar el Banco Central, que hizo un perfecto estudio de todas las contradicciones que había tenido Javier Milei para en el debate hacerle preguntas, y en este primer round, tan cual lo decís vos, ahí lo deja un poco noqueado, y vemos que esto iba a ser después, durante todo el debate, la lógica de Javier Milei y Sergio Massa. Y claro, porque Massa le termina consumiendo los minutos que le restaban, los 4, después de la presentación del tema, a Milei, y lo deja sin respuesta en un momento, y termina cerrando y exponiendo Massa. Terminamos este primer eje, que era el de economía, con un Massa que usa bien los tiempos, usa bien las preguntas, lo lleva a tener poco tiempo porque Javier Milei en eso argumentativo, de que quería explicar lo que Sergio Massa lo dejaba un poco desacomodado, lo deja con poco tiempo, entonces Sergio Massa se quedaba con casi un minuto para después decir que Javier Milei iba a hacer esto o lo otro. Digo, no solamente en términos de economía, sino después cuando habla de relaciones argentinas con el mundo, que le dice si Margaret Thatcher iba a ser su ídola, cuando hablamos en términos de educación, si iba a arancelar la educación, y le pone un monto de lo que iba a salir la educación. En este sentido, hubo quien hoy asiste a la educación pública y gratuita decirle que van a tener un arancel de 200 a 300 mil pesos, creo que no es nada lindo para una persona que está escuchando eso. Después, cuando hablan temas de seguridad, que quizás ahí Milei podría haber desarrollado algo más, Milei, para dejarse un poquito de tiempo, le da tiempo a Massa para que hable, y Massa le dice, mirá, no te interesan los temas de seguridad. Y después, bueno, el tema de las FJP, que también Massa lo deja al desnudo, porque Javier Milei por ahí, para
saber qué contestar, le deja un poco de tiempo y Massa le dice, vos vas a volver al régimen de los 90 de la FJP con jubilaciones magras, siendo que hoy un jubilado está con jubilaciones magras y quizás el que tendría que haber dado explicaciones es Sergio Massa. Sí, también lo chicanea Massa cuando le dice, cuando vos venías a verme al Frente Renovador y eras parte de mi espacio. Exactamente. Pero también ahí, Hugo, tenemos que ver que Milei hace un par de golpes, por ejemplo, cuando habla de Argentina en relación con el mundo, que hoy su único aliado estratégico para Argentina es Brasil y China. Y ahí Milei dice que quien iba a decidir las relaciones con el mundo iban a ser los privados y que su eje también iba a ser abierto al mundo, no solamente con estos países, sino con Estados Unidos e Israel. Después también en términos de educación, él lo aclara al principio, que no le iba a privatizar y que iba a generar, digamos, una educación de calidad, más allá que hoy Sergio Massa se jacta, no sé de qué, de que la educación es buena o no, al igual que cuando dice de aumentar el trabajo, porque hoy la Argentina tiene una alta presión tributaria y ahí Sergio Massa no sabe qué responder. Pero bueno, en definitiva es más lo que vimos, un show televisivo, Hugo, porque propuestas la vimos vacías y si seguramente vos me vas a hacer esa pregunta, ¿quién gana o quién pierde? Yo creo que quien pierde hoy, después de este debate, es el televidente que quería saber qué iba a pasar con su día a día. Tal cual, para mí es la gente la que termina perdiendo y quedándose con gusto a poco, porque Massa volvió a ser el Massa que vimos con Majul, el soberbio, el pedante, el que se la sabe todas, pero claro, tiene un recorrido de más de 30 años en la política. No lo quiero justificar a Milei, que apenas lleva 3, porque un político debe estar preparado, y más si quiere ser presidente, no puede ignorar temas y tampoco quedarse por momentos sin recursos y hasta cederle la palabra en un tema tan crucial como es la seguridad. Lo que sí, en un momento, Milei le dice a Massa en el tema de la educación, que ambos han estudiado en una facultad privada, tanto que Massa hace alarde de la calidad, de que la educación debe ser pública en la República Argentina. Tal cual, y aparte le dice que estuvo 20 años estudiando en la universidad, pero vuelvo a repetir, ahí no sé si a la gente le interesa tanto como que Javier Milei había hecho plagio en un libro o lo que fuera. O que no le renovaron una beca en el Banco Central. Exactamente, digo, hay 8 millones de habitantes que quedaron con su voto libre, aquellos que votaron a Juntos por el Cambio, aquellos que votaron a Schiaretti, aquellos que votaron a la izquierda, que yo creo que muchos, no sé si todos, habrán visto el debate, y de esos 8 millones... 6 millones que votaron a Patricia Bullrich, yo creo que no todos se quedaron contentos con la performance de uno y otro. Yo creo que de esos 6 millones de Juntos por el Cambio, no todos van a ir, como muchos dicen, a Javier Milei, pero en definitiva esos 6 millones de votos yo creo que quedaron con muchas más dudas. Esto que decías vos del conocimiento del Estado, ahí por ahí una chicana tonta, pero quizás es importante cuando Sergio Massa le pregunta a Javier Milei que lo que es el GDE, es el sistema de expediente electrónico, yendo a lo simple, y quizás Javier Milei no tiene por qué saber qué es lo que es el sistema de expediente electrónico, pero eso también demuestra muchas veces, Hugo, que lo que Javier Milei dice, que es ir en contra de la casta, esto que lleva muchos años en el Estado, Javier Milei lo termina demostrando, que él no conoce todo esto, pero sí sabe cómo resolver el tema de la economía, que es lo que él dice al inicio, cuando hacen la presentación, que dice, yo sé, porque soy un experto en materia económica, cómo resolver los problemas de un país en crisis y con la crisis de Argentina específicamente. Entonces por ahí, digo, mucha gente que dice, che, Javier Milei se perdió en el debate, yo creo que ha ganado un poco, porque muchas veces la gente se pone del lado del perdedor y no del soberbio. Hoy y en esta semana vamos a ver muchas respuestas porque Sergio Massa lo mandó a googlear al televidente. Yo creo que no está bueno que le dé tarea al televidente,
pero en ese sentido yo creo que no ha sido toda pérdida de Javier Milei, porque en definitiva Javier Milei con esto de no ponerse en ira, o esto que nosotros creíamos que Javier Milei iba a ser un poco zozobrante en este sentido, pero no llega a ponerlo incómodo en ese sentido, sí lo logra a poner incómodo en temas de estrategia de Estado y en conocimiento de Estado interno, y con algunas preguntas que creo que Javier Milei, con sus dichos y contradichos, lo estudió perfecto al oponente, y ahí donde fue derecho para atacarlo y que Javier Milei no sepa qué decir. ¿Sabés lo que me preocupa, Rubén, más allá de todo esto? Que evidentemente Milei, de llegar a ser presidente, no está preparado en ciertos temas, y tampoco su entorno, porque es el tercer debate al cual participa y en ninguno estuvo bien asesorado, bien coachado. No sé de qué manera estudió o cómo pensó que se podía dar el debate, porque ni siquiera tuvo la capacidad de improvisación, cuando me parece se vio sorprendido con el respondeme por el sí o por no, respondeme por el sí o por no, respondeme por el sí o por no. Él tenía todo para salir y contrarrestar repreguntándole a Massa y no consumirse el tiempo. Tal cual, mira, lo usa Javier Milei un poco esa estrategia, preguntándole de cómo iba a hacer algunos temas de producción y de trabajo, pero porque le dice a Sergio Massa que es gracioso, que quiere aumentar el trabajo con la presión tributaria que hay, le dice vos opinás sobre temas que no sabés, pero Massa sale respondiendo otro tema y atacándolo a Javier Milei. En ese sentido yo creo que no estuvo preparado, quizás si hubiera estado preparado hubiera sido otra persona, pero sí adhiero a esto que Javier Milei no tiene conocimiento pleno sobre algunos temas que debería tener un presidente de la nación, y digo, deja muchas dudas a este votante que decía, bueno, no tengo a Patricia Bullrich, no tengo a Schiaretti, no tengo a Bregman, pero quizás tengo a alguno de ellos, y no sé si este debate sirvió para generar un voto certero de acá al domingo que viene. Vos fíjate cómo van cambiando en cuanto al concepto de las cosas que dice Milei, porque estaba leyendo lo que ponía en redes sociales Anabel Fernández Agasti, diciendo el capricho personal de Milei de cancelar las relaciones con China y Brasil destruirá a cientos de empresas mendocinas y miles de puestos de trabajo. Y Milei termina diciendo que lo que él pretende es que los privados sean los que hagan los intercambios en cuanto a la relación comercial, no de cerrar las relaciones de negocio de ambos países. Pero fíjate el mensaje, cómo tratan de cambiar lo que piensa Milei a lo que terminan ellos publicando. Claro, ahí Javier Milei responde contundente, porque él tiene conocimiento de lo que es la macroeconomía. Para cualquier ciudadano, como responde Milei, la verdad que no es entendible, pero en términos, digamos, bajándolo, Javier Milei le dice a Sergio Massa, mirá, quien define las relaciones, por ejemplo, si yo tengo una bodega y yo quiero exportar a Brasil, a China o a Estados Unidos, lo va a definir el privado. Pero en definitiva lo que hace Sergio Massa es decirle, mirá, yo soy un Estado, ese Estado que va a regular todas las relaciones de los privados y le va a decir a dónde vas a exportar y dónde no vas a exportar. Y en ese sentido, como hay 2 millones de personas dependiendo de esas exportaciones hoy de Brasil y de China, la ponen esa duda y en ese riesgo de decir, che, si no lo tengo a Sergio Massa, yo me voy a quedar sin trabajo y sin exportar. Y Javier Milei trata de explicar, y lo explica mal, diciendo, mirá, lo que yo voy a hacer, vas a poder exportar a cualquier lugar y vamos a tener muchísimo más puestos de trabajo que lo que propones vos, porque vos lo único que haces es ponerle el pie en la cabeza con impuestos, con retenciones y con un Estado que lo que hace es quedarse con la plata de las exportaciones de los privados. Sí, lo que le faltó a Milei es recordarle a Massa que es el ministro de Economía, que es parte del gobierno y que es él quien está hoy gobernando, más allá que no se quiera poner el rótulo de presidente. Alberto totalmente desaparecido, Cristina no habla, no se involucra, y el que gobierna es Massa. Es decir, la pregunta era lo que le vienen haciendo desde hace rato: Massa,
prometés hacer lo que hoy no estás haciendo y sos parte de este gobierno, sos el que maneja el país. Tal cual, tal cual. En definitiva, yo creo que para los que alguna vez rendimos algún examen en cualquier nivel educativo, yo creo que Javier Milei fue preparado, había estudiado, pero Sergio Massa le agregó un poquito de sal, pimienta y un poquito de chimichurri, haciéndole esto pisar el palito, ¿no? Más allá de que había estudiado, a su vez, Sergio Massa fue preparado para que el contrincante se sintiera incómodo. Entonces, en ese sentido, cualquier persona que lo ha escuchado ha visto a un Javier Milei como que se veía poco preparado, y en definitiva lo que yo creo que fue la buena estrategia de quien lo asesoró a Sergio Massa, hacerlo sentir incómodo Javier Milei en los temas que Javier Milei había sido contradictorio, y también había estudiado cada uno de los pasos de los posibles carpetazos que también nos tiene acostumbrado el kirchnerismo a hacer, en donde dejó dudas, como por ejemplo por qué no había seguido una pasantía en el Banco Central. Dejó en duda como que Javier Milei había tenido un psicotécnico negativo, que no había estudiado o lo que fuera, pero Sergio Massa yo creo que fue preparado no solamente con lo que tenía que decir, sino también para contraatacar, y con algunos carpetazos chiquititos, que es lo que, vuelvo a repetir, nos tiene acostumbrado el kirchnerismo. Igualmente, insisto, esto es para una porción muy pequeña de televidentes o de oyentes que lo pueden haber seguido por radio. Quedó gusto a poco, muy pocas propuestas, muy poca expectativa de que esto vaya a mejorar. ¿Ustedes tienen algunos números, Rubén? Bueno, estamos ya, a partir de hoy ya no se pueden difundir encuestas. Mira, los números y la mayoría de las encuestadoras frenaron las encuestas para seguir midiendo a partir de hoy. Tal cual lo que decís vos, todavía sí se pueden decir, pero hoy van a volver y vamos a volver a ver qué es lo que piensa la gente después del debate, porque todos pensábamos que iba a generar alguna diferencia o un diferencial, así que bueno, hay que analizar a ver qué siente la gente, más allá de lo que podamos analizar nosotros con un papel y una computadora. Para mí, más allá del debate, el próximo presidente de los argentinos está grabado, está ahí en el archivo, me la voy a jugar como fue antes de las generales. Para mí es Massa. Definitivamente Massa va a terminar ganando, no sé si por capacidad. Yo creo que la campaña del miedo la instaló muy bien, fue la herramienta necesaria para que la gente hoy diga, y bueno, vamos por lo que tenemos, y con la ilusión de que hoy quien está en el Ministerio de Economía pueda finalmente concretar lo que él promete. Milei comenzó de mayor a menor, en algún momento él dijo en el balotaje, me acuerdo, hace tiempo, antes de que se dieran estas condiciones, él decía, si vamos a un balotaje, termino ganando. Hoy creo que no es tan así, y reitero, para mí, Massa va a terminar siendo el presidente. Es una de las posibilidades. Yo creo que la sociedad argentina hoy no tiene grandes chances, tiene dos modelos de país muy diferentes. Es algo que se viene viendo en el mundo, Hugo, porque la verdad que desde Trump para todos los países de abajo de América Latina hemos tenido esta dualidad entre elegir un gobierno populista o un gobierno de derecha o extrema derecha, y en ese sentido todos y cada uno de estos países han tenido esta dicotomía, es decir, a quién vamos a elegir. En algunos ganó la derecha, en otros continuó estos gobiernos de pseudo centro de izquierda, porque la verdad que no lo son, porque si lo fueran, en definitiva la sociedad estaría un poquito mejor, y en ese momento es donde el argentino va a tener que decir si continuar con este modelo de país que tenemos en el aquí y ahora, más allá de que nos vendan una cosa u otra, quien está gobernando es quien tiene la economía de este país,
y el otro modelo que es Javier Milei, que bueno, que es un salto al vacío y que yo creo que mucha gente tiene miedo.